Bueno, buenos días, profesor. En este caso voy a hablar sobre el derecho laboral o derecho al trabajo, que son conceptos muy diferentes, pero empezaré a hablar uno por uno. En este caso, empezaré por el derecho laboral. Se trata que es el conjunto de normas que regulan la relación entre los empresarios y los trabajadores, tanto en la empresa como los que trabajan para ella, ¿no? Este conjunto aborda muchos aspectos, los cuales son fundamentales para una buena relación laboral. Bueno, por ejemplo, si un trabajador debe realizar una labor remunerada y voluntaria, los límites de jornada laboral serían la protección de su salud o una protección social que corresponde en situaciones de baja médica o de despido, ¿no? Se puede decir que hoy en día es habitual dar por sentado ciertos aspectos de la relación laboral entre los trabajadores y los empleadores, ¿no? Con el límite. Bueno, un poco de la historia del derecho laboral se decía que empezó, la revolución, la revolución industrial que arrancó al fines del siglo XVIII, ¿no? En Inglaterra, y fue entendido por toda Europa. Supuso un punto de inflexión en la que se producen los bienes y las relaciones de los empresarios y trabajadores, ¿no? Ciertas tensiones derivadas de la industrialización, ¿no? Por las duras condiciones de las fábricas y los abusos que hacían los empresarios en distintos momentos de trabajo, ¿no? Se puede decir que a mediados del siglo XIX, el derecho laboral comienza a desarrollarse de una manera muy específica en distintas partes de Europa, ¿no? En caso de España, entre 1919 y 1930, ¿no? Que se desarrollan las primeras normas laborales, que hicieron un nuevo cambio real en la situación de los trabajadores, ¿no? Abordando nuevos aspectos con el límite de jornada diaria, una subsidiarización de los espacios de trabajo o normas que prevengan los accidentes, ¿no? El Estatus de los Trabajadores Españoles llegó en 1980 y se reformuló en 1995. Desde entonces se ha hecho ajustes para adaptarlos a su situación económica y la del país, ¿no? En este caso, claro, lo está haciendo, ¿no? Y posteriormente a eso, entonces, en 1919 también se creó la Organización Internacional del Trabajo, cuyo objetivo era la protección y promover los derechos del trabajo, ¿no? El derecho al trabajo fue reconocido como un derecho básico de todas las personas en Declaración de los Derechos Humanos, documento programado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1948. ¿No? En este caso, las fuentes de derecho son las normativas y las resoluciones que los contribuyeron a crear el conjunto de normas, ¿no? Entre ellas tenemos la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y los decretos, ¿no? Características del derecho laboral, ¿no? Es dinámico, social, expansivo, autónomo y específico, ¿no? Se podría decir dinámico porque está en constante evolución de acuerdo a las leyes a los procesos económicos de cada país, ¿no? Social porque representa un interés general, es un derecho profesional que se ocupan todas las personas y que ejercen alguna profesión o oficio. Expansión, nació como una competencia, pero se fueron actualizando con el tiempo y se continúa haciendo, ¿no? Autónomo, porque forma parte del derecho positivo, o sea, tiene una normativa propia. Específico, porque trata de deberes y derechos, pero, pero se restringen las normas del trabajo. Es una de las grandes limitaciones del trabajo, es que alcanza únicamente un empleo formal. El deber de cada estado aplica sanciones frente al trabajo no registrado o no formal, ¿no? En caso de derecho laboral tenemos varios principios, ¿no? Primero, el principio de protector. Este principio es fundamental para el derecho laboral, porque implica una defensa de la parte más vulnerable de una relación laboral, o sea, el trabajador, ¿no? Está regido por tres normas principales. La más favorable es en el caso de la ocurrencia de dos o más que se debe aplicar al trabajador.
La primera es la regla de la condición más beneficiosa, que es una norma que no puede empeorar las condiciones del trabajador. La otra es regla de indubio o pro operario, que ante una norma posea dos o más interpretaciones, se debe aplicar lo que más se beneficia al trabajador, ¿no? Principio de inenunciabilidad de derechos, que implica que el trabajador no puede renunciar a los deberes laborales como descanso, vacaciones, paga, organización, sindical o algunas condiciones de trabajo que no quiera, entre otros, ¿no? Principio de continuidad de relación laboral. Implica que el contrato, el contrato, el contrato que sea firmado entre empleador y empleado es de duración prolongada. O sea, se supone que el trabajo es la principal fuente de ingreso al trabajador, ¿no? Principio de primacia y realidad. Esto implica una discrepancia entre los hechos que ocurren en la realidad y lo que está asentado en los documentos, ¿no? Prevalece aquello que se basa en los hechos. Sujetos del derecho laboral. Tenemos el trabajador, el empleador, el intermediario, la empresa y el sindicato. Bueno, y todo se rige bajo un contrato de trabajo. El contrato de trabajo es un acuerdo entre el empleador y el empleado que está sujeto, que se compromete a realizar un trabajo a cambio de una remuneración. Este documento se detalla en un documento legal, ¿no? Este contrato puede ser individual, cuando se establece entre un trabajador y un patrón, o condiciones de trabajo que se negocian entre una agrupación de trabajadores y un empleador, ¿no? Bueno, los contratos de trabajo suelen incluir siempre remuneración, jornada laboral, vacaciones y algunas condiciones de trabajo, ¿no? O sea, incluyendo el control de factores de riesgo. En el caso de derecho laboral, también se crea en el siglo XVIII, en el siglo XVIII, cuando comenzó la denominada Revolución Industrial, ¿no? Que posteriormente fue extendida a todo el continente también europeo, ¿no? A partir de eso, el poder de los empresarios frente a los trabajadores y la falta de estos enormes abusos, todos en los trabajadores sufren durísimas condiciones de trabajo, ¿no? Por ejemplo, se comenzaba a trabajar con 6 o 8 años, la jornada suprema las 15 horas diarias en las fábricas y las condiciones eran insalubres, ¿no? La regulación de las relaciones laborales comenzó a tener una consideración jurídica a partir de la segunda mitad del siglo, a partir del siglo XIX, con la creación del siglo XIX. Se puede decir que entre los años 1919 y 1931 se dictó una legislación obrera importante y se promulgó primeros códigos del derecho al trabajo, que fue considerado a partir de entonces como una disciplina autónoma, ¿no? En 1980 también se promulgó el Estatuto de los Trabajadores, que contiene una regulación básica, ¿no? En 1995 se aprobó una ley que refundió de la Ley de Estatuto de Trabajadores, ¿no? Que se fue incorporando diferentes modificaciones y distintas disposiciones legales, ¿no? Ahora esta ley ha sufrido cambios ante la situación económica y social de cada momento, ¿no? En ese momento surgió lo que es el derecho al trabajo, ¿no? Dentro del derecho al trabajo se distingue un conjunto de normas a sectores individualizados. Diferentes derechos, tenemos el derecho público, privado y al trabajo, ¿no? Derecho al trabajo que se ocupa intermediariamente entre el público y privado, ya que se trata de un ordenamiento jurídico en ambas partes, ¿no? En el derecho público, bueno, la rama del derecho público está incluido el derecho político, administrativo, penal, procesal, de financiamiento o comunitario, ¿no? Bueno, las características de la actividad que son reguladas por el trabajo no es cualquier tarea que ponerse a las personas, sino la parte concreta del trabajo. Deben tener las siguientes características: voluntariedad, por una cuenta ajena o una dependencia, ¿no?
si es por voluntariedad, el trabajador es libre de desarrollar toda la relación laboral, decide si trabaja para una persona o para otra y toma la decisión de poner fin a la relación laboral, la cual lo puede hacer en cualquier momento que decida o que tenga una emergencia, ¿no? Por cuenta ajena. Se trabaja para la otra persona a la cual se cede un fruto de trabajo, o sea, cobrando un cambio, un salario a cambio, ¿no? O sea, incluye el trabajo por cuenta propia. Dependencia es cuando el empresario es el que ordena cómo, dónde y debe realizarse el trabajo. El donde da las órdenes y solamente el empleador acata obedece, no tiene ningún derecho a reclamar ni nada de eso, ¿no? En mi caso, después tenemos la retribución. La retribución es toda actividad trabajada debe ser remunerada, lo que incluye realizada de forma gratuita, igual tiene que ser remunerado. Debe percibir un salario y el empresario obtiene los bienes y servicios fruto de lo que ha desarrollado el empleador. ¿Qué más? Bueno, las fuentes del derecho hay bastantes, tenemos tantas internas y internacionales, pero esta es un poco larga, pero no voy a hablar mucho de eso. Hablar un poco de la jurisprudencia, que se denomina al criterio de modo realizado que manifiesta un tribunal supremo en sus sentencias, ¿no? O sea, si el tribunal sirve como una pauta en las actuaciones de los jueces y tribunales inferiores que se cuidarán de no contradecir las sentencias del más alto tribunal, ¿no? Eso sería todo. Bueno, como entendía, el derecho laboral es un... Y dentro de eso también hay leyes. Tenemos leyes orgánicas, ordinarias, decretos y leyes, decretos legislativos, convenios colectivos y todo eso. Se puede decir que el derecho laboral y derecho al trabajo no, o sea, no son tan diferentes. En la parte de la antecedentes, los dos se originan después después de la guerra industrial, a partir del siglo XIX, y a partir de eso se forman todo lo que es decretos para el trabajador. A raíz de eso surge el derecho al trabajo, que es, como le digo, que es un derecho al trabajo. Surge el derecho al trabajo. Bueno, se puede decir que surge el derecho al trabajo y el derecho laboral. Como estaba diciendo, el derecho laboral se encarga de regular las normas. Las normas. Y bueno, el objetivo de la derecho laboral es regular los derechos de ambas partes, tanto empresa como empleador, y regular las condiciones laborales, que están incluidas salario, horario, horas de trabajo, beneficios, y mantener un control de los conflictos o problemas que haya dentro de la empresa o entre las ambas partes. Muchas gracias. Bueno, profesor, eso sería todo. Muchas gracias.